Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros. Muy bien, tengan la bondad en sus casas, por favor, de sentarse un momentito. Nos decía bellamente Pedro en este conflicto que ha venido a raíz de la sanación en la Puerta la Hermosa. La semana pasada escuchamos cómo Pedro y Juan sanaron a aquel cojo, y bueno, se han desencadenado todos estos episodios que hemos venido escuchando. Ayer eran liberados de la cárcel por un ángel y hoy están compadeciendo frente al Sanedrín. Y Pedro les dice esta frase, creo que queda allí en el corazón: hay que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Yo, pensando un poquito en la palabra de Dios y en la reflexión, pensaba en los esclavos, a ver cómo lo puedo decir, en los esclavos, sí, que somos nosotros de la aprobación de los hombres. A mí me pasa que en muchísimas ocasiones tengo muy claro qué es lo que Dios quiere, cuál es la ley de Dios y cuál es la propuesta que Dios me está haciendo. Sin embargo, mi opción no es obedecer a Dios, sino en quedarle bien a los hombres. Si ayer hablaba de la expectativa, me parece que hoy podríamos hablar de la aprobación. Yo no soy psicólogo, no he estudiado psicología más que la psicología que nos enseñaron en el seminario, que es muy poquita. Pero entiendo que la aprobación, nosotros crecemos, digamos, con dos miedos: el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Parecidas las palabras, y esos miedos nos van acompañando a nosotros mientras crecemos. Algunas veces desde nuestra infancia estos miedos son fortalecidos por las conductas quizás que tenemos con respecto a las personas que nos educan y nos crían. Pero son miedos que vamos a ir allí. No es que la aprobación sea mala, no, la aprobación es necesaria. Por ejemplo, un niño que va creciendo, va aprendiendo el concepto de bien o mal de acuerdo a la aprobación que va teniendo de sus padres. Él va entendiendo que si hace algo bueno, y es aprobado, eso es bueno. Y que si es desaprobado, eso es malo. Es necesaria la aprobación y desaprobación en la educación. Se va complicando un poquito más cuando vamos creciendo, porque ya el criterio de aprobación en la juventud no son los papás. De hecho, incluso hasta se invierte el asunto. Ahora, en ese contexto, los importantes son los iguales. Y entonces el criterio de bien o mal ya no es la aprobación o desaprobación de mis papás, sino la aprobación o desaprobación de mis iguales. E incluso uno termina haciendo cosas que sabe, que ha aprendido, que le han enseñado de Dios o de las conductas en mi casa con mi papá y mi mamá, haciendo lo contrario porque soy aprobado o puedo ser desaprobado si no hago uno tal cual conducta. No sé si logro yo transmitir lo que quiero decir. Y cuando entonces uno se vuelve adicto a la aprobación, significa que entonces yo necesito de la risa de los demás, del amor de los demás, para yo sentirme bien.
Y no es que uno ya adulto, repito, uno se deshace de las aprobaciones, ¿no? Por ejemplo, yo, como responsable, digamos, aquí de la parroquia, yo podría, y sería muy bueno que para tomar una decisión, yo me siento con el consejo pastoral y le digo, mire, está esa situación, ¿ustedes qué les parece? Y entonces, empáticamente, con empatía, yo puedo escuchar lo que ellos me están diciendo. Y eso está muy bien. Pero, si yo tomo una decisión teniendo miedo a la desaprobación, ahí está mal. Yo estoy seguro, bueno, porque a mí me pasa, pero yo estoy seguro, porque le estoy hablando, espero que a las personas que de pronto tienen alguna relación con Dios, estoy seguro que frente a muchas circunstancias el Espíritu Santo les dice tal cosa, pero hay un miedo más grande a que yo diga que no ante la propuesta de pecado que me están haciendo, que entonces de pronto termino complaciendo a los hombres y no a Dios, como decía la primera lectura, pero el inverso. Y yo pienso que los santos fueron personas que perdieron el miedo a la desaprobación, porque perdieron el miedo al fracaso, porque entendieron que la santidad de alguna manera es un fracaso para la tierra, para los criterios de la tierra, porque hoy es un fracaso ser honesto, porque hoy es un fracaso ser casto, porque hoy es un fracaso ser verdadero, en un mundo donde de pronto la lujuria es la que va ganando, la mentira es la que va ganando, entonces claro que la santidad se vuelve un proyecto de fracaso para la tierra. Y el otro miedo es el rechazo, entonces voy entendiendo que el santo es la persona que ha perdido el miedo a ser rechazado, porque tampoco encaja aquí. Porque una persona que reza no encaja, porque una persona que es honesta no encaja y es rechazada, y empieza el bullying, una palabra que estamos lastimosamente retomando con tanta fuerza, ahora también un bullying espiritual. Y entonces, al final yo creo que los santos son las personas que han perdido el miedo al fracaso y al rechazo. Por eso no viven para la aprobación. Qué triste y qué cansado es vivir para ser aprobado. Qué triste y qué cansado es cuando mi felicidad consiste en que mi esposa esté de acuerdo conmigo, mi esposo esté de acuerdo conmigo, mis amigos estén de acuerdo conmigo. Atención, yo no estoy invitando a ser rebelde, estoy invitando a ser libre, que es la libertad que nos da la palabra de Dios. Y libre sobre todo de seguir a Dios. Libre de todo de seguir a Dios. Desde las cosas más pequeñitas y más sencillas hasta las más complejas. Qué bueno sería la libertad, de pronto que si voy con alguien que voy escuchando, por ejemplo, una canción que creo que no es muy conveniente, poder decirle, hombre, podríamos apagar. Uy, pero no le digo porque entonces me va a rechazar, ya no voy a ser la figura de hombría que tengo delante de fulano. Por eso los santos son personas que perdieron el miedo a la desaprobación. A la aprobación, porque saben que en sus acciones ha optado por Dios. Lo quiero decir diferente, no hay hombre más desaprobado en la palabra de Dios que Jesucristo. Nada. Si estaba con los buenos se lo criticaban, si estaba con los malos se criticaban, si decía algo. ¿Y cómo pretendemos nosotros cristianos pensar que nuestra vida cristiana la vamos a vivir buscando la aprobación de los demás? Por eso pienso yo que los mártires son la gente que nos ha demostrado con su sangre y con su vida que puede haber una coherencia entre lo que creo y lo que vivo. Por eso los mártires son las personas que han podido perder este miedo al fracaso y al rechazo que nos acompañan ahí toda nuestra vida. Yo quisiera terminar diciendo que a mí me sorprende Pedro. ¿Ustedes vieron? El Sanedrín reunido, y entonces, ¿qué es que tal y tal cosa? Le dice el sumo sacerdote, y Pedro dice, sí, pero es que fueron ustedes lo mataron, ustedes. Y yo leyendo el texto anoche, yo decía, ay Pedro, ¿qué se hizo aquel cobarde que lo negó a Jesús 3 veces? ¿Qué se hizo aquel Pedrillo que salió corriendo? ¿Qué se hizo Peter?
¿Qué se hizo? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pasó que tuvo la experiencia de Cristo resucitado. Y fíjense que cuando Cristo resucitado viene a nuestra vida, no solo el crucificado, es que es el crucificado y el resucitado, porque Pedro caminó con Cristo, pero hasta que tuvo la experiencia del amor, hasta que tuvo la experiencia, ayer decía, ¿verdad?, de haber roto todas las expectativas que podíamos tener, Pedro se vuelve una persona diferente. Al fin y al cabo, la señal de la resurrección de Cristo no es un sepulcro vacío. Un sepulcro vacío significa que el cuerpo no está allí, y que el cuerpo no esté allí puede ser que alguien robó el cuerpo. De hecho, esa fue la noticia que salió del sepulcro por parte de los judíos. El testimonio más grande de que Cristo está resucitado es la vida de los apóstoles. ¿Cómo? Si Pedro el día de ayer era un cobarde, tenía miedo, salió huyendo, y ahora Pedro es un valiente que de frente a todo el Sanedrín proclama a Jesucristo y le dice: ustedes lo mataron, pero no se preocupe porque Cristo lo ha resucitado. Porque tiene a Cristo, la experiencia de Cristo resucitado. Y yo quiero terminar diciendo eso. Esa es la Pascua. La Pascua es que nos invita no a descubrir si yo tengo complejos por miedo al rechazo, por miedo a la desaprobación. Seguro que sí. Nuestras infancias, nuestros crecimientos han sido muy heridos. Se trata de que si conozco las heridas que tengo, si voy a dejar que Cristo resucitado haga algo con eso. Hay una frase que leí de un libro, me gustaría decir que es mía, pero no. Leí un libro que dice: Jesús no solo hace cosas nuevas, sino que también hace nuevas todas las cosas. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Porque Jesús no solo quiere traerte cosas nuevas a tu vida, que así lo va a hacer, porque quien se abre a Cristo resucitado, lo aseguro, trae cosas nuevas a la vida. Pero sobre todo quiere hacer nuevas todas las cosas. Y eso significa que las cosas viejas, el rencor viejo, el complejo viejo, el miedo viejo, la baja autoestima vieja, que ha atravesado toda tu vida y que por eso te ha vuelto mendigo de la aprobación de los demás, y tu felicidad ha consistido en si el otro está de acuerdo, si tu mamá le pareció, si al vecino está de acuerdo, y bueno, en fin. Jesús puede agarrar esas cosas viejas y hacerlas nuevas. Porque repito, no solo hace cosas nuevas, sino que también hace nuevas todas las cosas. Bendito Dios por su palabra. Bendito Dios porque Jesucristo está vivo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a preparar el altar donde Cristo se va a hacer presente para alimentarnos. Un camino mejor, un mensaje distinto que despierta el amor. Danos hoy de este pan que fomenta la unidad, que reanima entre tus hijos, signo de comunidad.